Masejet Betzad, Afiud Gimel Amudalef 13a, 8 líneas de arriba para abajo, dice la Gemara. Marabaye. Mahloket Beshimolim, Albekitniot, Ibreakol y Suriatá tabla. Antes de explicar lo que acaba de leer, lo que dice Abaye, vamos a recordar lo que habíamos visto ayer. Ayer vimos que para que recaiga sobre un producto una obligación de sacar máser, sobre una fruta, sobre una cosecha, sobre trigo, tiene que pasar un proceso básico el cual te acerca a la posibilidad de comer. Por ejemplo, si yo tengo unas espigas que las estoy usando con intención, que las traje a la casa con intención de qué? Con intención de hacer harina, hacer pan. Necesitas hacer un proceso para que esté el pan listo. Por lo tanto, para que recaiga la obligación de maaser, no recae de inmediato, sino tiene que pasar un proceso básico, que ¿cuál es? Como explicamos ayer, consiste en trillar, separar la suciedad del grano y luego hacer un montículo y aplanar la parte de arriba. Cuando pasó ese proceso básico, ahí recae la obligación de maaser. Antes de eso, si tú quieres venir y comer un grano entero, no hay obligación de maaser. Todo esto es cuando trajiste las espigas con intención de meterlas, con intención de hacer pan, de hacerlos harina. ¿Qué pasa si tú traes las espigas con intención de comerte el grano del trigo así mismo, directo? Esa es tu intención. Si es así, viene Repi y dice, recae la obligación de maaser de inmediato. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos que normalmente recae la obligación de maaser después de un proceso básico es porque tienes que acercarlo a ser más comestible. Pero aquí que tú decidiste que tu intención es comer toda esta paca de espiga, las trajiste todo esto para tu casa con intención de comerlo así, ya está listo, ya está comestible. Y si es así, ya recae la obligación de sacar maaser de inmediato. No tiene que pasar ni un proceso básico. ¿Sí? Sin embargo, Rapio sí dice, mira, ya que normalmente todo el mundo que tiene espigas, ¿para qué hace con las espigas? El 99% de las personas, trigo para amasar, para hacer un pan. Tú eres diferente, ya que tú eres diferente y una minoría muy chiquita, muy pequeña, por lo tanto decimos que aún así tiene que pasar ese proceso. El proceso normal de la mayoría de las personas que lo van a hacer comestible, o sea, la mayoría de las personas que lo usan para pan, tiene que pasar un proceso básico, también aquí tiene que pasar un proceso básico. Por lo tanto, si te vas a comer el grano directo, que no vas a pasar ese proceso básico, porque no es necesario para eso, porque tú te agarras la espiga, la abres y te comes el grano directo, ya que no pasó el proceso básico, por lo tanto, en este caso recae la obligación, no recae la obligación y te quedas exento de sacar maaser, aunque te comas todo de manera fija y permanente. Así opina Rabbi Yossi. O sea, hay más long entre Reb y Rabbi Yossi en el caso que metes espigas, no con intención regular del 99%, sino con intención de la minoría, con intención de con intención de comerte el grano directo. Según Rabbi dice, ya que no hace falta ni un proceso para que sea comestible, recae la obligación de inmediato. Y Rabbi sí dice que, aunque no es necesario ni un proceso, el hecho que el 99% lo usa para harina y necesitas un proceso para que recaiga la obligación, también en este caso necesitas que pase un proceso básico para que recaiga la obligación. Y por lo tanto, ya que te lo quieres comer antes de que pase el proceso, estás exento de no recaer la obligación, estás exento de sacar maaser, trumot y maaserot. Dice Abaye sobre esto, que eso fue lo que leí ahorita en la Gemara. Todo lo que dice Rabbi Yossi, de que en este caso que metiste las espigas con intención de comerte el grano, estás exento, es únicamente en espigas. Porque efectivamente, como explicamos en espigas, la mayoría de gente, y muy rara vez, la persona lo usa, la mayoría de la gente lo usa para hacer harina. Y muy rara vez lo usa para comer el grano así directo. Normalmente se usa para harina. Y por lo tanto, vamos según la mayoría, y en el caso de la mayoría que se usa para harina, se necesita el proceso, también en este caso se necesita el proceso, y si no ha llegado a ese proceso, estás exento del máster. Pero, en el caso del resto de los granos, el resto de todos los granos, en general, ya que mucha gente lo hace como harina, pero mucha gente también se come el grano, o sea, no es una minoría y contra mayoría, sino es un 50-50 o un 40-60, como quieras llamarlo, pero es mucho más razonable, no es tan diferente a todo el mundo. Por lo tanto, si tú vienes y lo metes con intención de comerte el grano del resto de los granos, no de la espiga, del resto de los granos, comértelo así como está, entonces no necesita pasar ni un proceso porque ya está listo, ya está comestible, recae la obligación de hacer de inmediato, también según la opinión de Rabbi Yossi, y en esto no hay más que Rabbi Yossi va a estar de acuerdo con Rabbi que recae la obligación de manera inmediata sin pasar ni un proceso adicional. Así dice Abaye. Dice la Gemara, aparentemente tengo una Mishnah que es una prueba a favor de lo que está diciendo Abaye. Dice la Gemara, Leima Mesayele. Misha ayulo jabilet tiltan shel tebel, ares de kotesh, mahashev kama zera yesh baim mafrish al zera, ven mafrish al haitz. Dice la Mishnah en Masejet Terumot. Una persona que tiene un grano que se llama tiltán, tiene una paca de tallos de tiltán.
una paca de tallos de tiltán, que es un tipo de grano, un trébol, creo que le llaman en español. Con un poquito se pone al guiso, a la olla, y ya le da un sabor a todo. Sí, by the way, el grano y también la maderita, también el mismo tallo, también tiene ese sabor del mismo grano, también da ese sabor. Pero de todas maneras, tiene esos tallos de tiltán. Dice la Mishnah, estás obligado, apenas lo traes a tu casa con intención de agarrar los granos, estás obligado a sacarle máser. Y por lo tanto tienes que separar los granos y dependiendo de los granos que tienes, esa es la cantidad que tienes que sacar de trumot y mazot. Trumot se saca uno de 50, mida veronit, mida una persona que es large, uno de 40 y una persona que es un poco más tacaño, uno de 60. ¿Sí? Pero de todas maneras, mida veronit 2. Y tiene que ser un aproximado, no puede ser mucho. Entonces, la Imara respecto a teruma, miras cuántos granos hay y dependiendo de lo que hay, sacas un 2%, un aprox de 2% de la cantidad que hay en total. ¿Ok? Y se lo entregas al cohen. ¿Sí? Pero calculas de los granos. No metas al paquete también a el tallo. El tallo no es parte de la comida. O sea, lo único que tú tienes obligación de sacar es respecto a los granos. ¿Cuántos granos hay? De eso sacas 2%. ¿Sí? 2% midá menonito, cada uno como quiera hacer, 1,40, uno de 60. Ok. Así dice la Mishnah. Significa que está escrito en esta Mishnah que una persona que mete tallos de tiltán, que es un grano general, ¿sí? No es una espiga, tiene obligación de inmediato. Ahorita dice la Gemara, Lei Mailav Rabbi Yossi Rabbi Yudai, de Amar Hatam, Lo Tabla, Jaja Tabla. Aparentemente esta Mishnah, ¿quién es? Rabbi Yossi Rabbi Yudá. ¿Ok? ¿Y por qué decimos que es él? Vamos a explicar después. ¿Sí? Pero si es él, está escrito que cuando es un grano como tiltán, decimos que apenas entra con el tallo, tiene obligación de hacer. Como lo que dijo Abaye. Que dijo Abaye que todo lo que dice Rabbi Yossi, Rabbi Yudá, que está exento, es únicamente a espigas. En espigas. Pero el resto de los granos, entre ellos tiltán, sí está obligado. Vemos aquí, efectivamente, así dice la Gemara. Pero ¿quién te dijo que la Mishnah es Rabbi Yossi, Rabbi Yudá? Lo Rebi, dice la Mishnah, dice la Gemara. ¿Quién te dijo? Puede ser que Rebi. Que Rebi dice que también en espiga tienes obligación apenas metes la espiga cuando tienes intención de comerte el grano. Entonces que también en tallo tienes obligación cuando quieres comerte el grano, cuando te quieres meter el tallo este de tiltán. ¿Sí? Pero ¿quién dijo que Rabbi Yossi está de acuerdo con esto? ¿Dónde lo ves? Dicen, y Rebi, Maira Tiltán, Afiro Shipolinami. Dicen, si la Mishnah es Anterumot, es Rebi, ¿por qué me tiene que decir un caso de que mete a su casa tallos de tiltán con intención de comerse el grano de tiltán? Que me diga que tiene intención, que quiere meter a su casa espigas con grano de trigo y tiene intención de comerse el grano de trigo y aún así está obligado de hacer y si en ese caso está hacer con shiken que tiltán y el resto de comidas, el resto de tallos va a estar obligado. ¿Por qué si es Revi me tienes que decir el caso de tiltán? Dime el caso de qué, de trigo, de espiga, que él está de acuerdo que tienes que sacar también en ese caso. Entonces tenemos que decir el ama y Rabbi Yossi Rabbi Yudá. Entonces tenemos que decir que quién es, que Rabbi Yossi Rabbi Yudá. Y si es Rabbi Yossi Rabbi Yudá, entonces tenemos una prueba a favor de Abaye. ¿Que qué? Volvemos a la prueba. Que vemos que cuando es el resto de granos, cuando es tiltán, el resto de granos, entre ellos tiltán, también Rabbi Yossi Rabbi Yudá está de acuerdo con Revi de que en este caso, cuando lo metes a tu casa, el tallo con intención de comerte el grano, no hace falta que pase ni un proceso y ya recae la obligación de sacar matrumot y masrot. Dice la demás, pero si es así, Ashminan Shar Minekitniot, Bejol Shiken Tiltán. אלא טילטן הצריכה לאסר כדתך מן ההויל ותם ביצעו פריו שווה, לפרוש נמי העצו כמה שמלן. Dice la Gemara, si es Rabbi Yossi Rabbi Yudá, tengo todavía un problema. ¿Por qué? Si es esa Mishnah Rabbi Yossi Rabbi Yudá, ¿por qué la Mishnah me tiene que decir el caso que hay obligación de sacar Trumot y Masot en un caso de tiltán? Dime incluso, háblame en general. En todos los tallos de granos, Kitniot en general, Sharmine Kitniot, tienes obligación de sacar maaser. Según lo que dijo Abaye, ¿qué dijo Abaye? Que según Rabbi Yossi, en el resto de los tallos de los granos, tiene que sacar maaser apenas los metes a tu casa. Entonces, ¿por qué la Mishnah me dice tiltán? Que me digan todos los granos y kolshiken tiltán, porque tiltán, efectivamente, la gente lo agarraba, la mayoría de gente lo hace ¿para qué? Para agarrar únicamente el grano. Sí, a diferencia de los otros que a veces hacen harina. Entonces, kolshiken. Dime el resto de los granos, llámalo en general y kolshiken tiltán, de que va a recaer la obligación de inmediato. ¿Por qué la Mishnah también es un Rabbi Yossi Rabbi Yudá? ¿Por qué la Mishnah me dijo tiltán? Que me diga que me diga el resto de los granos y kolshiken tiltán. Dice la Gemara, ¿qué tenemos que decir? Que la razón que la Mishnah te dijo tiltán es para enseñarte otra cosa. En verdad puede ser que espiga es lo mismo y puede ser que el resto de los tallos es lo mismo, todo lo que tú quieras. Y lo que te viene a enseñar la Mishnah es que tiltán uno hubiese pensado cuando vas a sacar trumot y masrot, uno tiene que sacar un porcentaje de una cantidad. Pero ¿qué es lo que entra a esa cantidad? Tú no hubiese pensado que ya que el tiltán, como explicamos antes,
el grano tiene un sabor y el tallo tiene el mismo sabor del grano, entonces el tallo también es parte de la comida y por lo tanto entra al juego y tienes que sacar también trumot y masrot del tallo. Eso es lo que te viene a enseñar la Mishnah, que Javilet Tiltán hay que sacar trumot y masrot inmediato, pero ¿cuánto? Únicamente de los granos. ¿De qué cantidad? De los granos nada más, no también del tallo. Y eso es lo que te viene a enseñar la Mishnah. Y si eso es lo que te viene a enseñar la Mishnah, entonces no tenemos una prueba a favor de Abayé, porque puede ser que efectivamente esa Mishnah Masechet Trumot es Repi, ¿sí? Que Repi de por sí dice que inclusive en una espiga, si la metes a su casa con intención de comerte el grano de trigo, estás obligado a sacar maaser. Y por eso en la Mishnah está escrito que Tiltán está obligado a sacar maaser. Ah, y la razón que la Mishnah no te dijo espiga, inclusive una espiga, y Kolshiken Tiltán, así preguntamos antes, ¿sabes por qué? Porque te quería enseñar que Tiltán, aunque tiene el sabor del tallo el mismo que el grano, aún así se saca nada más del grano Trumot y Masrot y no del tallo. No tenemos una prueba, pero tampoco tenemos una pregunta. Pero de todas maneras, Abayé quedó con su opinión, que también rápido sí, que exenta sacar maaser. Dice que no hay obligación de sacar maaser en una espiga cuando la metes a tu casa, inclusive con intención de comerte el grano. Eso es únicamente respecto a espiga. Pero respecto al resto de los granos, en ese caso también rápido sí está de acuerdo con Revi, que apenas lo metes a tu casa con intención de comerte el grano entero, ahí recae una obligación de sacar trumot y maaserot. Sigue diciendo la Gemara. Ica de hambre. Amar Abayé. Mahloket beshibolim. Abal bekidniot ibrea kol isuriatá lo tabla. Dice la Gemara segunda versión. Lo que dijimos antes en nombre de Abayé es la primera versión en lo que dice Abayé. Hay una segunda versión en lo que dice Abayé. La segunda versión dice lo contrario a la primera versión. La segunda versión dice Abayé, el mahloket que hay entre Rebi y Rabbi Yossi, cuando una persona trae una espiga a la casa, si recae la obligación de inmediato que según Rebi sí, según Rabbi Yossi no, es únicamente en espiga. Pero en el resto de los granos, según ambos, no recae la obligación de sacar teruma. También Revi que dice que en espiga hay obligación, aquí no hay obligación. ¿Y por qué? Porque esta segunda versión opina que normalmente la gente en el resto de todos los granos, sí, todo el mundo hace el proceso de sacar, trillar, separar, hacer un montículo, por lo tanto tiene que pasar el proceso básico para que recaiga más. Si metes los tallos con intención de comértelos directo, no hay que sacar más. Según todos, no hay más lo que tenés. Así dice esta segunda versión. Pregunta la Gemara Meitibe, Mishayulu Javilet Tintan Sheltebe, la res de Kotesh un Hapesh, un Hashem, perdón, Kamas de Reish Baem, Mafrish las de la Veno, Mafrish la Etz. Pero vimos en la Mishnah anterior, si se recuerdan, la Mishnah que mencionamos antes de Masejet Teruma, que una persona que mete a su casa unos tallos de tiltán, que es un tipo de grano, que es granos en general, y uno de ellos incluye tiltán, ¿sí? Lo metes a tu casa, automáticamente tienes obligación, dice la Mishnah, de sacar terumá. Tienes que hacer un aproximado de cuánto hay y tienes que sacar terumá. ¿Cómo tienes que sacar terumá? Acabamos de decir que en el resto de los granos no es necesario sacar terumá. Estás exento de terumá ¿hasta cuándo? Hasta que pase un proceso básico. Si no pasa un proceso básico, estás exento. ¿Por qué la Mishnah dice que estás obligado? Dice la Gemara, Mailav Tebel Tabur Teruma. Sí, si pregunta la Gemara lo que dije antes. By the way, en la Mishnah no está escrito que tienes que sacar teruma. Dice que tienes que sacar. ¿Sí? Cuando metes los tallos de tiltán, tienes que sacar. ¿Qué tienes que sacar? Aparentemente la teruma gedolá. Y por eso pregunta la Gemara, ¿cómo vas a sacar teruma gedolá? Si estás exento de sacar teruma gedolá según esta segunda versión, según todos. Dice la Gemara, lo. Tebel Tabur Terumat Maaser. Uge de Rabbi Abba o Amar Bishimon Ben Lakish. De Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Shimon Ben Lakish, Maaser Rishon Sheiktimó Beshipolim, Shemot Tovlo Litrumat Maaser. Responde la Gemara lo siguiente, pero antes de responder lo siguiente, voy a dar una introducción chiquita. Normalmente, cuando una persona tiene una cosecha y tiene que pasar el proceso básico, todo lo que tú quieras, ¿sí? Tiene que sacar primero Terumá Gedolá, que esa es la que estuvimos hablando. Cuando yo le digo hasta ahorita que tiene que sacar Trumot y Masrot, cuando digo Trumot me refiero a Terumá Gedolá. Terumá Gedolá es la cantidad de mitad Benunit, 2%. Si una persona es large, es uno de 40, que es 2% y medio, 2% y medio. Y si es un poquito más tacaño, uno de 60. Pero mitad Benunit, 2%. Vamos a ir en el 2% Terumá Gedolá. Después de eso, de lo que queda, tiene que sacar el primer diezmo, que es 9.8%. Se lo tiene que dar aquí en el Leví. Y luego saca un segundo máser, dependiendo, a veces máser ani, a veces máser sheni, de lo que queda nuevamente. Cuando le entregas el primer diezmo al Leví, o sea, el 9.8 se lo entregas al Leví, el Leví tiene que sacar de eso Trumat Maaser, se llama eso. Tiene que sacar un diezmo de ese diezmo. ¿Sí? Así está escrito en la Torah. Todo lo que nosotros decimos, que tiene que pasar un proceso, el producto, o tiene que estar finalizado para que recaiga la obligación de Terumá Gedolá, como explicamos, Terumá Gedolá, es para que recaiga la obligación. Si aún no pasó ese proceso, no estás obligado a sacar Terumá Gedolá. Y si la sacaste, no sirvió también. Pero ¿qué pasa si tú te adelantas y sacas el primer diezmo? Lo que le das al Leví, te quieres adelantar. ¿Sirve o no sirve? Dice la Gemara, sirve. Dice Rabbi Abba, no, sirve. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en un caso que tú te adelantaste?
y, o sea, te adelantaste, no había obligación todavía de dar terumá gedolá, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía estabas en una situación que no recayó la obligación. Y sabes que yo quiero darle el leví a este amigo mío, se lo quiero dar de una vez. ¿Puedes o no? Puedes dárselo. Pero él tiene que, ¿qué? Ese leví tiene que sacar, como dijimos, 10% de ese 10% que él recibió. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es el caso de la Mishnah Maseje Terumot? Que dice que tienes que separar, está hablando en un caso de tallos de tiltán de diferentes granos, entre ellos tiltán, está hablando la Mishnah, tiltán, y te dice que tienes que separar, según lo que dijimos, aparentemente el resto de los granos no recae la obligación hasta después de que pase el proceso, y aquí no pasó el proceso en la Mishnah. Entonces, ¿por qué tienes que separar? Responde la Gemara, estamos en un caso que la persona se adelantó y le entregó al Leví el 10%. Y el Leví ahorita tiene esos 10%. Te dice la Mishnah, tiene obligación el Leví de apenas recibió esos 10% de sacarle terumat maaser. De sacarle el 10% de los 10%. Y eso es lo que se refiere en la Mishnah, sacar. Sacar que no sacar la terumá gedolá, porque la sacar terumá gedolá no hay obligación todavía. La obligación es en el caso que tú te adelantaste. Antes de la obligación se lo diste al Leví. El Leví tiene obligación de, el Leví puede recibirlo y el Leví ahí mismo le recae la obligación de sacar su diezmo y a eso se refiere la Mishnah en Masejet Terumot. Sacar se refiere el Leví, cuando recibe los 10% recae la obligación de sacar los 10%, inclusive que no pasó el proceso, porque eso sí no depende del proceso. Lo que depende del proceso es mi obligación en sacar la terumá gedolá y el máster. Así responde la Gemara. Dice la Gemara, Kotesh Lamali, Leimale Kieji de Yabuli, Ajia Vinalaj. Dice la Gemara, está bien. Tú me acabas de decir que estamos hablando en el caso que el que tiene obligación de sacar no es el que está cosechando, sino el Leví, que le estoy dando los 10%, él tiene que volver a sacar otros 10% de esa cantidad de 10%. ¿Sí? Que es el 1%, básicamente toda la cosecha. Dice la Gemara, si es así, tengo un problema. En la Mishnah está escrito, ¿sí? Que esto no hice mucho enfoque en esto, pero ahorita lo vamos a ver. En la Mishnah está escrito, cuando recibe, según esta explicación, el Leví recibe los 10% de la cosecha. Cuando recibe eso, él tiene que venir de esos tallos, recibe 10% de los tallos de los granos, él tiene que venir y tritularlo, molerlo, o mejor dicho, no molerlo, separarlo de la cascarita de la suciedad, ¿sí? Como trillarlo, vamos a llamarlo así, y luego se lo entrega al Cohen. Dice la Gemara, si tú me dices que es el Leví el que tiene que hacerlo, ¿por qué él tiene que entregarlo? ¿Por qué tiene que hacer este trabajo? Porque él no puede decir, mira, a mí me entregaron esto así. Si yo te doy, si quieres lo que te mereces tú, Cohen, el 10% de lo que yo recibí, no hay problema. El Leví recibió tanto, y el Leví viene y te entrega el 10% de lo que recibió, pero de la misma manera que lo recibió, yo lo recibí, sí, con la cascarita, te lo doy también con la cascarita, no tengo que trillarlo. Sé por qué la Mishnah me obliga también a trillarlo para entregárselo al Cohen. Amar Raba Knasa. Eso es un knas, una multa. Porque es Habibi. Aquí estamos hablando de un caso que la persona se adelantó. La persona se adelantó, el Israel que tenía la cosecha se adelantó y se lo dio al Leví. ¿Por qué se adelantó? Seguramente el Leví le dijo, por favor, dame, necesito. ¿Por qué tú presionas al Israel cuando todavía no tiene obligación? ¿Por qué tú me presionas cuando no tengo obligación todavía de darte? Me presionaste, vinieron Jamim y te hicieron una multa. Que cuando tú, está bien, presionaste, recibiste. Perfecto, ya lo recibí. Pero cuando tú ahorita vas a recibir, se lo vas a entregar al Cohen, dáselo, perfecto, dáselo ya trillado, haz un trabajo adicional para que sepas y para que aprendas a no presionar a la gente a entregarte los maestros que te tienen que dar. Dice la Gemara Tayana Miyaji, Ben Levi Shenatun los Shibolim Maaserotab, Oseotam Goren, Anavim Oseotam Yain, Zetim Oseotam Shemen, Mafrisha Lehem, Terumat Maaser, perdón, Mafrisha Lehem, Terumat Maaser, Otam la Kohen. שכשם שתרומה גדולה אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב, כך תרומה מעשר אינה ניטלת אלא מן הגורן ומן היקב. Dice la Gemara, está escrito en una varita, una prueba, que efectivamente existe esta multa. Está escrito un Leví que le dieron, se adelantaron y le dieron a él. ¿Por qué? Porque todavía no había obligación de hacer terumá gedolá y todo eso. Si nos adelantaron, todavía cuando no había pasado ni un proceso, por ejemplo en las espigas, ¿sí? Se adelantaron y le dieron el maaser. Cuando él viene y se lo entrega al Cohen, tiene que darle el granito ya listo, limpito. Igualmente, si se adelantó y le dieron, y él pidió las uvas antes de hacerlo vino, entonces él cuando se lo va a entregar al Cohen, tiene que darle el 10% de lo que recibió, ya listo, vino. Si le dieron aceitunas antes del tiempo, tienen que entregárselo al Cohen con aceite, ya listo. Y así sucesivamente en todos los casos. ¿Y por qué? Porque la terumá gedolá que el Cohen iba a recibir, ¿sí? La terumá gedolá que el Cohen iba a recibir es de que la terumá gedolá que él iba a recibir era cuando estaba lista. La misma que la terumá gedolá que el Cohen iba a recibir es una vez que ya está lista. Igualmente, terumat maaser se saca cuando ya está lista. Y por lo tanto, tú, Leví, agarraste tu maaser, lo podías agarrar desde antes de que esté listo, pero el terumat maaser que tú le vas a dar de tú, lo que tú recibiste, el 10%, ahí en ese caso tienes que dárselo al Cohen ya listo por la multa que dijimos antes. Y aquí hay una prueba que efectivamente existe este concepto. Dice la Gemara, Mehashev Hamedida Bai,
Dice la Gemara, tengo un problema. Otra vez, explicamos esta Mishnah Masejet Terumá que se refiere a que nosotros antes, al principio habíamos entendido que esta Mishnah se refiere a Terumá Gedolá, ¿sí? Que la persona recibe los tallos, de inmediato puede sacar Terumá Gedolá. Terumá Gedolá se saca una prox, como dijimos, uno de 40, uno de 50, uno de 60, y no es necesario ser exactos. Tú puedes decir, si hay más o menos 100 aquí, saco 2. Si hay 102, no pasa nada, también saco 2. Una prox es suficiente para Terumá Gedolá. Si es Maaser, tienes que sacar exacto. Y también cuando le entregas al Leví ese Maaser, el Leví tiene que sacar otro diezmo de ese Maaser, o sea, no otro, tiene que sacar diezmo de ese Maaser, exacto también. La primera explicación que hemos dado en la Mishnah es que se refiere a sacar Terumá Gedolá. Pero nosotros ahorita acabamos de decir que no hay Terumá Gedolá en este caso. Entonces explicamos a qué se refiere sacar, no sacar Terumá Gedolá, sino se refiere después de que yo me adelanté y le entregué al Leví 10%, el Leví tiene que sacar un diezmo de lo que recibió. Y a eso se refiere en la Mishnah sacar. Pero un segundo, en la Mishnah está escrito que tiene que sacar aprox, mehashev. Y eso no puede ser en lo que el Leví tiene que sacar. El Leví tiene que sacar no aprox, sino exacto. No cuadra. Hamani Abba Elazar ben Gimel hi. Betania Abba Elazar ben Gimel omer benechshav lachem trumatchem. Ishte trumot הכתוב מדבר אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשר. כיוון שתרומה גדולה ניתנת בעומד ובמחשבה, כך תרומת מעשר ניתנת בעומד ובמחשבה. Dice la Gemara, tienes razón, buena pregunta, pero esta Mishnah es una opinión de Abba Elazar ben Gimel, que él opina que está escrito en la Torah benechshav lachem trumatchem. Trumatchem en plural, que hay dos terumot, una terumá gedolá, y dos, la terumá del maaser que recibe el Leví, o sea, el diezmo de lo que recibe el Leví, que ambos son iguales. ¿En qué aspecto? De la misma manera que la terumá gedolá se puede sacar en aprox, opina esta opinión que también el diezmo que tiene que sacar el Leví de lo que recibió y entregárselo al Cohen también es en aprox. Y por eso, también según la explicación que nosotros dimos, que la Mishnah está hablando en el maaser, en el diezmo que tiene que sacar el Leví de lo que recibió, del diezmo que recibió, tiene que sacar diezmo, también sirve a prox. ¿Está escrito en la Mishnah? Sí, como la opinión de Abelazar, de que efectivamente se puede en este caso. Dice la Gemara, se puede a prox. Gufa. Amar Rabbi Abau, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Maaser Rishon sheikdimo beshibolim, shemot oblo litrumat maaser. ¿Sí? Maita ama, Amar Rabau el beatza alav she maaser. Dice la Gemara, vimos antes que Rabbi Abau dijo nombre de Rabbi Shimon ben Lakish, que Maaser Rishon, que efectivamente te adelantaste antes de que había una obligación de sacar, porque todavía no había pasado el proceso necesario para que recaiga la obligación de sacar Trumot y Maasrot, pero la persona se adelantó y le entregó al Leví el Maaser, ¿sí? Cuando todavía estaba antes de pasar el proceso, dijimos que es válido lo que dio, los 10%, pero el Leví tiene obligación de sacar un diezmo de inmediato sobre eso, aunque no pasó el proceso todavía. ¿Y esto por qué? Dice la Gemara, ¿por qué el Leví tiene una obligación de sacar diezmo? Si yo todavía no tengo obligación de nada. Yo me adelanté y se lo di por favor, pero yo no tengo ni una obligación. ¿Por qué a él sí le recae una obligación? Dice la Gemara, porque en la Torah está escrito, en la Torah está escrito que tú tienes que sacar del maaser, o sea, tú el Leví, tienes que sacar maaser del maaser. Tienes que sacar un diezmo del diezmo que te dieron. ¿Sí? Al momento que te dieron un diezmo y se llama diezmo, aunque no tengo obligación de dártelo, pero cuando te di, ¿qué te di yo? Te di maaser, se llama maaser, y tú que recibiste maaser, ya que te di maaser y se llama maaser, ya recae la obligación de la Torah que tienes que sacar maaser del maaser, diezmo del diezmo, y por lo tanto recae la obligación, aunque yo, que soy el dueño de la cosecha, todavía no tengo ninguna obligación en hacer nada. El Leví, cuando ya recibe los 10%, tiene una obligación de sacar el diezmo. Dice la Gemara, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, maaser rishon sheikdimo beshipolim, פטור מתרומה גדולה, שנאמר והערבונתם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר. מעשר מן המעשר אמרתי לך, ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר. Dice Rabbi Shimon ben Lakish algo interesante. Fíjense bien, como dijimos antes, normalmente cuando ya recae la obligación, o cuando uno hace un proceso normal, recae el proceso, uno hace el proceso normal, recae la obligación, ¿cuál es el orden de las sacadas que hay que sacar? Terumá Gedolá 2%. Vamos a hablar de Midá Benonit. 2%. Te queda 98%, sacas el primer diezmo 9.8. Después de lo que te queda otra vez otro diezmo. Del 9.8 es a quién el 2% primero a quién se lo entregas? Al Cohen Gadol, al Cohen. El 9.8 a un Leví. El Leví de ese 9.8 tienes que sacar un diezmo, un 0.98. ¿Sí? Y luego tú tienes que sacar otro diezmo de lo que te queda. O sea, otra vez. Uno tiene que sacar 2% para el Cohen. Después 9.8 para el Leví, que es lo que te queda, el diezmo de lo que te queda, y luego el diezmo de lo que te queda, dependiendo más de Sheni o más de para el pobre o para comerlo en Jerusalén. De los 9.8, vuelvo a repetir, los 9.8 que recibe el Leví, él tiene que sacar un diezmo de eso. ¿Sí? Más o menos, aprox 1%, más o menos, y entregárselo al Cohen.
Significa que el Cohen va a recibir del dueño de la cosecha, de mí en este caso, 2%, y adicionalmente va a recibir del Leví, de lo que el Leví recibe, va a recibir un 10% también. ¿Qué pasa en el caso que yo me adelanté y no saqué primero Terumá Gedolá? Por ejemplo, no tenía obligación de hacer Terumá todavía, de sacar Terumá y Masrut, no pasó el proceso básico, sino una obligación. Yo me adelanté y le saqué Maaser ¿a quién? Al Leví. Si me adelanté, ¿cuánto yo tenía? 100%. ¿Cuánto tengo que darle? 10%. Entonces le di 10%. En vez de 9.8, cuando no me adelanto, ¿cuánto tengo? 2 lo doy al Cohen, 10 que queda, 9.8. Yo no me adelanté, yo ahorita me adelanté y saqué de 100, 10%. ¿Cuánto es? 10% es 10%. ¿Ok? Es 10% de 100. Perfecto. Y yo le di 10% al Leví. Dice Rabbi Shimon ben Lakish, el Leví, ¿qué tiene que hacer con eso? Obviamente tiene que sacar 10% de eso que recibió, de ese 10%. Pero la pregunta es si adicionalmente tiene que sacar el porcentaje, si el 2% de todo lo que recibió, porque yo no le había sacado Terumá Gedolá sobre esos 10%. La pregunta es si el Leví tiene que sacarle Terumá Gedolá en eso o no. Dice Rabbi Shimon ben Lakish, no es necesario, porque en la Torah está escrito que lo único que el Leví tiene que sacar es Maaser, mina Maaser. Tiene que sacar un diezmo de lo que recibe. No está escrito que tiene que sacar Terumá y Maaser, o sea, 10% de lo que recibe y adicionalmente también una Terumá, el 2% también de lo que recibe. Eso no está escrito. Por lo tanto, suficiente que saque 10% de lo que recibe y ya, y no más. Ah, pues, y va a salir de que no se sacó sobre esos 10%, Terumá de dólar, no pasa nada. Amarle rapapá le abayé. Y aji afilu ikdimo bekrinami. Dice la Gemara, si es así, entonces también aparentemente puede ser que esto aplica, ya que está escrito en el versículo que el Leví, cuando recibe 10%, tiene que sacar únicamente de lo que recibe. Cuando recibe 10%, tiene que sacar de lo que recibe un 10% nada más, y no tiene que sacar también una teromágola. Aparentemente esto no aplicaría nada más si la persona se adelantó antes de que pasó un proceso, el producto, sino también después. Después que ya pasó el proceso, ya se trilló, ya se hizo un montículo y se aplanó, que recayó la obligación, y me adelanté y le hice al Leví 10%, también en ese caso, aparentemente, el Leví va a estar exento, va a estar obligado a sacar nada más 10% de lo que recibió y no también Terumá Gedolá 2% de lo que recibió. No va a ser necesario. ¿Por qué? Porque la Torah está escrito más, a mí nada más hacer, aparentemente. A Amarle le dice, no señor, en este caso no va a ser así. Aleja Amar Kra, Mikol Matenotejem Tarimu, Et Kol Terumat Hashem. Umar Ra'it, Haidgan, Vehailu Idgan. Dice la Gemara, no. Está escrito en otro pasuk, Mikol Matenotejem Tarimu, Et Kol Terumat Hashem. De lo que recibes, tienes que sacar todas las sacadas. O sea, todas las sacadas son por lo menos 2 sacadas. ¿Ok? ¿Qué te viene a enseñar eso? Que un Leví, cuando recibe a veces su 10%, tiene que sacar 2 sacadas. Una, la clásica 10% de lo que recibe. Y adicionalmente, 2%. ¿Cuándo? Cuando nos sacaron la Terumá Gedolá desde antes. Dice de Aymara, ¿y quién te dijo de que este pasuk te viene a decir que tienes que sacar, que el Leví va a tener que sacar 10% de lo que recibió más 2% una vez que ya pasó el proceso del producto y ya se hizo montículo? Y por otro lado, cuando no se hizo montículo, nada más 10% y no 2%. Puede ser que está al revés. Cuando no, la lógica es que cuando hay más obligaciones sacar 2, cuando culminó el proceso. Por eso cuando culminó el proceso, ya se hizo montículo y te adelantaste, le diste al Leví, ahí sí el Leví va a tener que sacar 10% más 2% que tú todavía no sacaste antes, sobre esa parte. Y si todavía no ha pasado el proceso, lo único que va a tener que hacer el Leví es 10%. Por lo tanto, tenemos 2 versículos. Uno que te dice que el Leví tiene que sacar únicamente 10% de lo que recibe y no más. Eso aplica cuando te adelantaste y le diste antes de que pasó el proceso del montículo y te adelantaste y le diste antes de Terumá Gedolá, aunque no sacó Terumá Gedolá, permitido suficiente 10%. Sin embargo, si te adelantaste después que ya pasó el proceso de que culminó la finalización del producto, ya se hizo el montículo y todo, ya recayó la obligación y te adelantaste y le diste en ese caso, está escrito et kol terumat Hashem. Kol terumat, 2 terumot por lo menos a veces tiene que sacar el Leví. ¿Cuál es? Cuando te adelantaste y no le diste Terumá Gedolá, después que ya pasó el proceso completo y ya recayó la obligación, ahí el Leví va a tener, y te adelantaste y le diste el Leví sin sacar Terumá Gedolá, el Leví va a tener que sacar 10% como siempre, adicionalmente el 2% sobre la parte que él recibe. Sigue diciendo la Gemara. Tranatan, Hamekalef Seorim, Mekalef Ahat Ahat Veojel. Vimkilef, Benatan Letojiado Hayab. Dice la Gemara. Está escrito en la Mishnah Masejet Masrot, una persona que pela los granos de cebada, ¿sí? Pela los granos de cebada, ¿sí? Entonces, si los pela, después que ya sacó de la espiga, del tallo, lo sacó, pela, saca la cascarita
puedes sacar uno por uno y comerlo, y si lo haces así, está exento de maaser. Porque como dijimos, para que tenga una obligación de maaser, tiene que culminar el proceso. Y ya que no culminó el proceso, porque normalmente hay que molerlo y pasar el proceso mínimo, como dijimos que es trillar, separar, hacer montículo, aquí todavía no pasó todo eso. Cuando él viene y come de esa manera, está comiendo, está permitido comer sin, ya que no recayó la obligación de maaser, está permitido comer, como dijimos ayer también, de una manera provisional. Por lo tanto, puede venir agarrar un granito, sacarle la cáscara y comer. Después agarrar otro granito, sacarle la cáscara y comer. Pero si agarra varios granitos, le saca las cáscaras a todos y después se come todos, eso ya es comer de una manera no provisional, sino de una manera fija, está como fijando seudá, y en este caso está prohibido mitrapanán. Aunque no recayó la obligación de maaser, está prohibido rapanán porque no puede comer de una manera fija antes por jajamín, como ya explicamos ayer. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar sobre esto, vejenle Shabbat. Esta Mishnah fue dicha respecto a si hay obligación de sacar maaser o está exento. Rabbi Elazar viene y dice que esto también aplicaría ¿para qué? Para Shabbat. En Shabbat hay una prohibición de mefarek. Mefarek es toladá de dash, que es trillar. Aparentemente, sacar una cáscara y pelar todos los granitos estos de cebada, ¿sí? Es como trillar. Dice Rabbi Elazar, si tú agarras uno por uno que saca la cáscara y te lo comes, otro saca la cáscara y te lo comes, y así sucesivamente, no hay problema de trillar. ¿Por qué? Porque eso se llama terejajilá, eso se llama comer, no se llama hacer una menajá, por eso no está permitido. Pero si vienes a hacer varios, los pelas, se saca la cáscara y después te lo quieres comer, en ese caso es melajá de mefarek y está hayab hatat y está prohibido en Shabbat. O sea, los mismos parámetros que hay respecto a maaser, si estás obligado o exento, son los mismos que hay en Shabbat y estás, porque si transgrediste una prohibición de la Torah o no. Dice la Gemara, Eini, Beharrab me calfale de Bitu casi casi, pero Behayam me calfale de Bitu casi casi. Dice la Gemara, ¿cómo tú me dices, según lo que acabamos de decir, que en Shabbat no se puede pelar varios granos de cebada juntos y después comerlos, sino tienes que hacer uno pelarlo y comerlo, uno pelarlo y comerlo? Dice la Gemara, ¿cómo me dices algo así? Rab, la hija de ella, le pelaba muchos vasos de qué, llenos de cebada, y luego se los comía. Igualmente Rabbi Yahya, su hija, lo mismo. ¿Cómo tú me dices que está prohibido? No cuadra. ¿Qué está pasando aquí? Ela y Itmar a Seifa Itmar. Dice la Gemara, tenemos que decir que lo que dijo Rabbi Elazar, que lo mismo que ese maaser también aplica en Shabbat, ¿sí? Y por lo tanto el Shabbat va a estar prohibido igual que maaser, no es sobre esta parte, sino sobre otra parte. Porque efectivamente, aparentemente vemos que la hija de Rab y la hija de Rabbi Hayá, ambas pelaban muchas juntas y comían después. Y eso sí es obligado de maaser, y por otro lado vemos que está permitido en Shabbat y debería estar prohibido en Shabbat según tu comparación. Por eso tenemos que decir que lo que Rabbi Elazar comparó y dijo que Shabbat es paralelo a lo de Maaser, no va sobre esto, sino sobre otra cosa. ¿Sobre qué? Está escrito ahí en la Mishnah, en la continuación, Amoler meriloch el haitim, menapeach aliad aliad, veogel, veimnipeach venatan letojeko, hayab. Amar Rabbi Elazar vejen el Shabbat. En la continuación de la Mishnah está escrito así: ¿qué pasa a una persona que frota, ¿sí? Espigas, tallos de trigo, ¿sí? Para que salgan los jitim, que salgan los jitim para abajo, o sea, que se caigan los jitim. Y al final, ¿qué quedó? Quedó la jitá, quedó el grano de jitá de trigo mezclado con cascarita. Entonces, ¿él qué puede hacer? Si quiere comerlo sin todavía estar obligado de maaser, si él ahorita lo arregla todo y hace un montículo, recae la obligación de maaser. Si él quiere estar exento de maaser, puede agarrar un poquito de ellos en una mano, echar en la otra mano y así separar la cascarita. Y al separar la cascarita, como lo está haciendo de una manera poco a poco y después se lo va comiendo, está exento de maaser. Para que esté obligado de maaser, tiene que frotar, está todo mezclado, separar, hacer montículo y ahí recae la obligación de maaser. Pero aquí, aunque frotó y ahorita está separando la cáscara y se lo va a comer, no recae la obligación, porque cuando está separando la cáscara lo está haciendo de una manera poco a poco, no de la manera normal, y así se llama derejajilá y no recae la obligación de maaser, ¿sí? Sin embargo, si él viene y agarra todo, ¿sí? Un segundito. Si él viene y agarra, va sacando la cascarita y se lo va poniendo todo en el bolsillo de su ropa, si o sea, va guardando todo, en ese caso ya se llama que está comiendo de una manera no provisional, sino de una manera ya fija, y por lo tanto recae la obligación de sacar maaser. Y sobre esto, Amar Rabbi Elazar vejen la Shabbat. Sobre esto, Rabbi Elazar dijo lo mismo. Respecto al tallo este de trigo, ¿sí? Una vez que ya lo frotaste antes de Shabbat, vamos a decir, y ahorita tú quieres hacer
quieres separar la cascarita, que es una prohibición Shabbat de Borer, si lo haces poco a poco, está permitido, porque eso se llama Tereja Gilá, como vimos también ayer. Si lo haces mano a mano es también Shinui, también de la manera diferente, y también lo haces para comerlo de inmediato, permitido. Sí, pero si lo haces y lo guardas en tu bolsillo para después comerlo todo, ahí va a estar prohibido por Borer en Shabbat. Entonces, y a esto se refiere Rabbi Elazar, que sobre este punto comparamos Maaser con Shabbat. Así responde la Gemara. Y respecto a lo de antes, respecto a lo de si se puede sacar la cascarita, ¿sí?, de la cebada uno por uno en Shabbat, eso se puede, porque se puede inclusive que hagas muchas sacadas de cascarita, después te lo comes todo junto, se puede, como veíamos que Rab y Rabbi Jía, las hijas de ellos, lo hacían. Lo que está escrito que está prohibido aquí es una vez que ya sacaste el trigo, ya lo separaste de la casa, no tiene cascarita el trigo, pero lo separaste de los tallos que cayeron ahí, ya no están pegados, mejor dicho, están mezclados ahorita y quieres separarlo ahorita, eso ya no estás pelando, no está, en el caso anterior es pelar. Pelar está permitido, inclusive muchas, como dijo Rabbi Hayá y Rab, que las hijas de ella lo hacían. Pero este caso es separar, no estaban pegadas, no estás pelando. Si no estás separando, en este caso está permitido únicamente cuando lo haces poco a poco, como vimos, sino cuando lo haces mucho a la vez. Pregunta la Gemara. Matkifla Rabbi Abba Bar Mamal. Verreisha le maaser in le Shabbat lo. Umikami de linian Shabbat lo habig mar melajá ule maaser habig mar melajá. Dice la Gemara, no me cuadra. Tú me acabas de decir que lo que dice Rabbi Elazar, dejen le Shabbat, que lo mismo que aplica maaser aplica también en Shabbat, va sobre la última parte de la Mishnah. O sea, sobre la parte que una persona quiere separar una vez que ya se despegó el tallo, ¿sí?, del grano de trigo, pero todavía está un poco mezclado, ahí todavía mezclado, está separado, no está pegado, no está adherido, pero está todavía mezclado y quiere separarlo. Sobre eso decimos que lo mismo que aplica en Maaser, lo que está obligado en Maaser está prohibido en Shabbat, lo que está exento de Maaser está permitido en Shabbat. Pero Mashma, que respecto a la primera parte de la Mishnah, que es respecto a pelar los granos de cebada, que aparte de la espiga del tallo que tienen también una cascarita, eso lo que aplica en Maaser va a estar prohibido, va a estar obligación, todo lo que tú quieras, pero en Shabbat está permitido inclusive hacer muchas a la vez. Dice la Gemara, pero no puede ser. Lo que es Gmar Melajá en Maaser siempre es Melajá en Shabbat. O sea, lo que causa una obligación para sacar Maaser en respecto a Maaser significa que es una Melajá importante que hiciste y culminaste. Y por lo tanto, en Shabbat, cuando hiciste una melajá, sí, que es importante, también vas a estar haciendo una prohibición de la Torah. O sea, siempre va paralelo. ¿Cómo tú vas a decir que en eso no aplica lo mismo? Entonces, si es así, ¿cómo puede ser de que dijimos antes que lo que dijo Rabbi Elazar, Bejel Shabbat va nada más sobre la última parte de la Mishnah y no sobre la primera parte de la Mishnah? Y la misma pregunta es, ¿cómo puede ser de que Rabbi y Rabbi Hayá permitían en esos casos? ¿Sí? Dice la Gemara, Mat Kifla, Rav Sheshat Breder Rabida, Velo, Veha Garnan le Maaser Detnan. איזה גרנן למעשר הקישואים והדלויים משיפסקו, ושלא פיסקו משיעמיד הרמה. ותנן נמי, גבי בצלים משיעמיד הרמה, ואילו גבי שבת העמדת הרמה פטור. אלא מה ידרך לממר, מלאכת מחשבת עשרה תורה, הכנאי מלאכת מחשבת עשרה תורה. Dice la Gemara, sí señor. No siempre va paralelo. ¿Cuál es tu pregunta? Que siempre va paralelo, que si es una melajá importante para respecto a Maaser y causa obligatoria y causa la obligación de Maaser automáticamente, es una melajá prohibida, es una melajá importante que hay que prohibir en Shabbat. Esa fue tu pregunta. Responde la Gemara, no, no es así. Te voy a traer una prueba que no es así. Dice Rav Sheshat. Está escrito en la Mishnah, en Masejet Masrot, una persona que tiene calabacín o calabaza, ¿sí? Del momento que se le cae la ramita que tienen arriba, la florcita que tiene arriba, ya recae la obligación de maaser. O adicionalmente, también si no se le cayó esa parte, si ya hizo un montículo, entonces recae la obligación de maaser. Adicionalmente está escrito en otra Mishnah también, respecto a las cebollas. Una vez que las cebollas las agarra y hace un montículo, entonces es Mar Melajá, culminó el proceso básico y recae la obligación de maaser. Por otro lado, hacer un montículo en Shabbat, ¿sí? No está obligado de hatat, ¿sí? No es una prohibición de la Torah hacer un montículo. Entonces dice la Gemara, vemos que aquí hacer un montículo trae la obligación de maaser y en Shabbat no hay aunque haces el montículo, no es una melajá suficiente importante para prohibir. ¿Qué tenemos que decir? ¿De qué es diferente? ¿Y por qué es diferente? Porque en la Shabbat se necesita melechet machshevet. No es suficiente una melajá importante para que sea prohibida, sino tiene que ser también un machshevet. ¿Qué significa machshevet? Con intención, una melajá importante de profesional y no una melajá cualquier cosa. Sí, meleje tu manut, no de profesión, sino una melajá importante, no nada más importante porque es importante, sino que necesitas una melajá importante y hacer un montículo
importante y profesional. ¿Sí? Hacer un montículo es una melajá importante que culmina el proceso básico de la calabaza, de la cebolla, de lo que tú quieras, pero no es una melajá profesional. Cualquier persona lo puede hacer y es muy sencilla y por lo tanto no hay una prohibición de la Torah. De la misma manera que ahí vemos que hay obligación de hacer y no hay prohibición de la Torah, también aquí podemos decir, en el caso de las peladas, pelar las cebadas, que si pelas muchas a la vez y después te las comes, estás obligado a hacer, pero aún así estás exento, está permitido en Shabbat. Sigue diciendo la Gemara. Keitzat molel. Vimos el día de ayer, en el DAF anterior vimos, de que Raba dice que se puede, en Yom Tov, así dijo Raba, se puede limlol melilot. Se puede frotar los tallos y que caigan los granos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una manera diferente de hacerlo, es beshinui. Ayer no explicamos tanto cómo es el shinui. Aparentemente, sin shinui la gente agarra el grano, pero mucha gente también normal frota para que salga el grano. Entonces, ¿cuál es el shinui? Porque es diferente. Raba permitió únicamente en Imlol Melilot frotar, hacer esta melajá de trillar, vamos a decir así, pero únicamente beshinui cuando frotas. Pero frotar también es normal. Entonces, ¿cuándo te lo permitió Raba? Keitzat molel en Yom Tov. ¿Cuándo te lo permitió hacer en Yom Tov? Abai, y obviamente únicamente para comer en Yom Tov se permitió. Sí, Abai Mishmed Rabbeinu Bamar, Jada Jada. Lo que te permitió no es frotar con toda tu mano, porque con toda tu mano es de una manera normal de hacer y eso está prohibido de la Torá. Y ya que lo podías hacer del día de antes, entonces está prohibido hacerlo ahorita en Yom Tov, que lo quieras comer. Hay que hacerlo beshinui. ¿Cómo es shinui? No con toda la mano, sino con los dedos. Así opina Valle. Con dos dedos, uno con otro, vienes y frotas. Rabbi Mishmed Rabbi Yosef Amar Jada Tarté. Rababia dice que se puede inclusive uno contra dos dedos también puedes, porque el hecho que no lo haces con toda la mano ya es una manera diferente, por lo tanto no es de oraitá, sino nada más de rapanán, y para comer está permitido en Yom Tov. Raba Amar que bandemeshani afilujada kulenami. Dice la Gemara, Raba dice que no nada más uno con uno está permitido, sino nada más uno con dos está permitido, sino también uno con los cuatro. Si quieres hacer uno con los cuatro, también puedes frotarlo así. ¿Por qué? Porque el hecho que ya estás diferenciando de la manera normal ya es suficiente. Y la manera normal es con toda la mano. Tú estás haciendo un dedo con 4 dedos, está permitido también en ese caso. Sigue diciendo la Gemara. Keitzad menapeach, amar rabada baraba amarrab, menapeach mikishretz beotab ulemala. Dice la Gemara, Mejahu alabe ma'ara, que van de Meshani, filu bekula yada, nami, el amar bilazar, menapej beyadu achat, ubejol cojo. Vimos también que una persona que frota desde la víspera de Shabbat, sí, respecto a frotar, en Yom Tov se permitió, pero en Shabbat no se permitió. Hay que frotarlo desde antes de Shabbat. Ahorita, el día siguiente, vamos a decir que frotaste desde antes de Shabbat, y el día siguiente todavía te quedó parte de los tallos mezclados con los granos. Se puede separarlos, dijimos, en Yom Tov puedes hacerlo como tú quieras. Pero en Shabbat la separación tiene que hacerla beshinui de una manera diferente y para comerla de inmediato. Si al yad, dijimos. Sí, poco a poco hay que hacerlo y de manera de inmediata. Dice Rabada Barabá, ¿cómo hay que hacer esta separación de manera diferente? Dice, normalmente se hace con dos dedos, mete los granos juntos con la suciedad, con dos manos, perdón, lo echas todo para arriba y lo pesado cae y lo otro vuela para los lados. Aquí en Shabbat se permitió únicamente con una mano y explica aquí Rabada Barabá, no nada más con una mano, sino con los dedos. Con los dedos únicamente está permitido. Y eso es Shinui. Y en Maharab, en Eretz Israel, dijeron que no es necesario. Porque el hecho que ya está siendo diferente, ¿por qué? Porque normalmente se hace con dos manos y yo te permito nada más con una mano. Eso es suficiente para hacerlo diferente y no es necesario hacerlo con los dedos, sino también con toda la mano se puede hacer mientras que sea con una sola. Y así también dice Rabbi Elazar que una persona puede hacer esa separación. ¿Cómo se hace esa separación? Se echan los granos para arriba junto con la suciedad y la suciedad se vuela y los granos van otra vez para abajo para la mano. Se puede inclusive con toda la mano y no nada más con los dedos. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.